HSPA se divide en dos partes, HSDPA y HSUPA, que corresponden para subida y bajada. HSTPA para bajada, para recibir datos, y HSUPA para enviar datos. Aquí podemos observar una imagen en la que se muestra la arquitectura de HSDPA. Lo primero que hay que tomar en cuenta son las nuevas funcionalidades que se implica, que son estas. En este caso vamos a hablar de la petición de retransmisión de datos. Por ejemplo, cuando nos está llegando un dato y por alguna razón llega de forma errónea, lo que se hace es mandar una petición para que se vuelva a retransmitir el dato, que este se llama un NAC. Entonces lo que hace es que el nodo B retransmite el dato y estas dos versiones se combinan para formar nuestra nueva información, la información completa. De esta forma se puede realizar la transmisión de datos de forma más segura y más eficiente, y baja la latencia de transmisión de datos de 100 milisegundos a 10 milisegundos a comparación de la anterior tecnología. Luego de eso, el nodo se comunica con el RNC y luego a la red principal. Ahora, ¿qué ocurre en caso de un handover? Lo que pasa es que nuestro móvil siempre va a estar enviando información de cómo es la calidad de la señal, ya sea a este nodo o a este nodo. Entonces, cuando se vea cuál es el más conveniente de usar para transmitir, utilizará ese. Por ejemplo, si por alguna razón no puede usar esta línea, en este caso HSDPA tiene una característica que se llama el hard handover. Entonces, eso consiste en que se deja de utilizar esa línea, ya no se utiliza la transmisión de ese nodo y se pasa directamente a utilizar el siguiente. En este caso transmite la información al otro nodo que en este caso estaría en servicio, envía la información al RNC y a la red principal. Entonces esa parte es importante ya que permite evaluar cuál de estos dos es más conveniente de usar. Como estaba diciendo, el nodo B decide si utilizar 16QAM o QPSK. En este caso nos podemos dar cuenta de las diferencias que existen. Por ejemplo, QPSK solo permite la transmisión de 2 bits, mientras tanto 16QAM permite 4 bits al mismo tiempo. Entonces se podría decir que esta tiene muchas más ventajas, pero es mucho más exigente en el sentido de que no debe haber mucho ruido, ya que también trabaja con amplitud. Entonces, lo que debe hacer nuestro nodo B es escoger cuál de las dos señales va a utilizar, cuál de los dos tipos de modulación. Por ejemplo, si hay mucho ruido, utilizará QPSK. Y si no hay mucho ruido, entonces priorizará la cantidad de información que puede llevar y utilizará 16QM. Antes hemos visto cómo se utilizaba esto de la petición de retransmisión de datos, pero ahora lo podemos ver de forma más específica. Por ejemplo, si tenemos un error en el paquete que se nos está enviando, lo que hace es que se envía una NAC. Y esto va a pedir que se vuelva a retransmitir el dato, pero otra versión, en este caso sería como una versión 2. Entonces, cuando esto se haga, pueden pasar dos cosas antes de que se envíe una CK, que la CK es la señal de que se ha enviado de forma correcta y que se puede pasar a transmitir otro dato. Lo que puede pasar son que se utilice la redundancia incremental, es decir, que se trate de sobreescribir entre comillas los archivos, o que se combinen directamente los dos y que se escoja cuál es el mejor, entre comillas. Y dependiendo de eso se puede decir si el dato es correcto o no. Luego de eso también es importante considerar que para esto de la retransmisión o para la petición de retransmisión se tienen la NAC y la ACK que van a tener sus propios 2 bits dedicados, ya sea en HSDPA o en HSUPA. Ahora en HSUPA tenemos la misma estructura, pero la diferencia son las funciones que cumple cada uno. Por ejemplo, el RNS tiene la función de reordenar los datos que le van a llegar de los nodos B que vayan a tener. Nuestro nodo B va a tener las mismas funciones prácticamente, contando esta la de la petición de la retransmisión de datos. Y ahora vamos a hablar del tipo de handover. En este caso utiliza un soft handover.
Este consiste en que se envían datos a ambos nodos o ambas celdas. Y como dijimos antes, siempre se hace como una evaluación de cuál es la calidad de la señal o de la información. Entonces, por ejemplo, si en este caso está tomando como nodo principal o la celda que de verdad está usando o está en funcionamiento, es esta. Pero por si acaso, envía datos también aquí. Entonces, cuando se evalúan los datos, se reciben ambos, pero se escoge cuál va a ser el oficial para utilizar, que en este caso sería este. Hemos hablado también de este término que está aplicado tanto en HSDPA como en HSUPA. Entonces, ¿en qué consiste este? Consiste en organizar de forma prioritaria cuál información se va a enviar primero. Entonces, por ejemplo, uno de los factores que se utiliza es el CQI, que es el que estábamos diciendo para la calidad de la información. Según la calidad de la información y del canal, se escoge cuál canal es más eficiente y ese tiene mayor prioridad. También otro factor es la cantidad de procesos en los que se pide una retransmisión y el que no tenga procesos de este tipo, el que esté libre, es el que se va a tomar en cuenta. Otro factor es el tiempo de espera, que eso es como equidad, que es en caso de tener una mala señal por ninguno de estos dos factores, se le va a permitir a otro móvil transmitir. Entonces, una vez haya pasado un cierto tiempo, dependiendo de ciertos algoritmos que se utilizan, este llega a ser prioridad para tratar de equiparar las cosas. Y también se toma en cuenta la interferencia y la disponibilidad del canal, ya que si no está disponible o existe mucha interferencia, no se lo puede tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, si tenemos una cantidad de paquetes, el paquete que va a tener siempre prioridad es el que tenga la mayor calidad de señal. Ahora, ¿qué pasa si un paquete no tiene ninguna cantidad de procesos para retransmitir datos? Entonces, este llega a ser prioridad y sube en la lista. ¿Y qué pasa si un paquete ha estado mucho tiempo esperando a ser transmitido o un canal? Entonces este llega a ser prioridad al menos por un tiempo.